Bueno, vamos a continuar con las jornadas, empezando con la primera ponencia. Y bueno, voy a actuar ya como secretario de las jornadas y en este caso pues me toca presentar al primer ponente de la mañana, a Matías Barchino Pérez, que es de Valdepeñas, compañero. Es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente también está acreditado para catedrático y es decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real. Su trabajo ha estado vinculado a asignaturas de literatura hispanoamericana y española. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre diferentes temas en revistas como Anales de Literatura Hispanoamericana, Cuadernos Hispanoamericanos, Letral, América sin nombre, y es un experto en el tema del Quijote en diferentes facetas, que va a ser de lo que va a tratar especialmente su ponencia, y es miembro también de un grupo de investigación de estudios históricos y culturales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sin más, os voy a dejar con él para que nos hable de esta primera ponencia titulada La desmitificación del Quijote en la literatura hispanoamericana. Bueno, muchas gracias. Tengo, por supuesto, que agradecer el hecho de poder estar aquí esta mañana en Quero, a Víctor Raúl por su insistencia, y la verdad es que para mí es muy interesante, muy gratificante venir a esta tierra que es la mía. Yo soy del sur, ¿no? Del sur de La Mancha, pero bueno, ahí estamos, y además militando también porque se reconozca la cultura local, pero con este carácter universalista que yo creo que vuestro alcalde acaba de mencionar y que me parece muy importante, ¿no? No por ser locales tenemos que perder la perspectiva universal. Para mí es algo obligatorio porque me dedico desde La Mancha, desde Ciudad Real, y también desde mi pueblo. Pertenezco a varias asociaciones y fundaciones, a la promoción cultural, y me dedico profesionalmente a la literatura hispanoamericana, algo que puede parecer lejano, pero que no lo es de ninguna manera, porque nosotros, Hispanoamérica, todo el mundo, los 20 países que fueron hasta el siglo XIX miembros de la misma comunidad política, que era el Imperio Español o era el reinado de España, es nuestro espejo. No es, si habéis tenido la suerte, la fortuna de haber viajado a América en alguna ocasión, aunque sea imaginariamente a través de su literatura, como muchos hemos hecho, os daréis cuenta que los temas americanos son los mismos que los españoles. Borges, al que voy a citar un poco ahora más adelante, cuando vino por primera vez a España con 17 años, él tenía la idea de que España y Argentina eran lugares que eran completamente diferentes, salvo en el idioma. Como llegó por Sevilla, se dio cuenta de que eran gente, países, personas, paisajes idénticos, excepto el lenguaje. No fue capaz de entender a los andaluces, ¿no? Y supongo que a los andaluces les pasaría lo mismo con los porteños, ¿no? Con los argentinos, ¿no? Bueno, es una broma interesante para ver esa vinculación. Bien, me agrada estar aquí y la verdad es que considero que me considero honrado por empezar esta jornada, por poder hablar del Quijote. Para mí siempre ha sido una pasión, ¿eh? Una pasión. Voy a hablar de algunos escritores digamos, intentaré no aburriros mucho, que han leído el Quijote y que curiosamente, a pesar de lo que parezca que tiene que pasar, lo han leído y a algunos de ellos no les ha gustado. O mejor dicho, algunos de ellos han tenido que madurar
para que el Quijote les gustara. Algunos han incluso ironizado, por eso hablo de desmitificación, han ironizado, han hecho bromas con su propia lectura del Quijote. Hace ya más de 10 años, ¿no?, cuando empezaron las primeras celebraciones cervantinas en 2005, en una ocasión parecida a esta, precisamente por mi experiencia con los estudiantes, hice una pequeña broma cervantina. Vamos a hablar de bromas cervantinas. Es verdad que para desmitificar previamente hay que mitificar, ¿eh? Yo creo que todos nosotros, en cierta medida, tenemos mitificado al Quijote. Lo que no debemos de olvidar es que el Quijote es un libro que un señor que nació en el siglo XVI y murió en el XVII, escribió, no sabemos muy bien para qué, pero estoy seguro que no lo escribió para que profesores como yo o mis compañeros lo habláramos, hiciéramos disquisiciones de tipo teórica o cultural o incluso literaria, ¿no? Lo leyó para que gente normal lo disfrutara y no para que sacara ninguna lección especial, sino para que disfrutara con él, y me atrevo a decir que para que se riera. Él escribía lo que podríamos llamar lo que en términos técnicos se puede llamar una parodia o una sátira en algunos aspectos, para, en principio, acabar con los libros de caballería, que eran como los ¿cómo se llaman los programas estos de televisión que discuten? Las tertulias estas, ¿sí? Los realities, eran los realities del momento. Era donde todo el mundo se acercaba con mucha facilidad y era criticado por todos los cultos, pero en realidad era lo que la gente leía. ¿Por qué? Porque le gustaba. ¿Por qué le gustaba? Porque las novelas de caballería son estupendas, están llenas de aventuras, de azares, de luchas, ¿no? Son como buenas películas de acción que ahora podemos ver. Todo el mundo dice, no, yo no voy a ver esto, Fast and Furious, no voy a ver esto porque esto no es cultura y tal, ¿no? Pero luego la ves y te quedas así y dices, no puedes separar los ojos, ¿no? Bueno, el Quijote quiso parodiar ese tipo de novelas que eran demasiado populares y que le parecían que no aportaban mucho. Y lo hizo, pues, como él supo, a través del humor. Entonces, la solemnidad ante el Quijote es uno de los primeros errores que tenemos. Por eso me atrevo a leeros también a vosotros un decálogo que escribí hace 10 años, que se llama Decálogo para leer o no el Quijote. No es un consejo para leerlo, es un consejo para leerlo de forma libre y para disfrutar de él. Me inspiro en Borges, que es uno de mis patrones literarios, y espero que la juventud que hay aquí se lo tome bien. O sea, el Quijote hay que leerlo, pero hay que leerlo y disfrutarlo. No es intentar, como decía Borges, ya digo, obligar al Quijote es muy peligroso. Es muy peligroso porque pueden surgir, puede ser contraproducente, puede alejar a la gente, a los niños y a los lectores del Quijote para toda la vida. Mi decálogo empieza así. 1. No es obligatorio leer el Quijote. 2. No es obligatorio leer el Quijote entero, ni es necesario empezar por el principio o terminar por el final. 3. Leer el Quijote no es importante para tu vida y no debes considerarlo un objetivo irrenunciable de tu vida. 4. Leer el Quijote no te dará o te aumentará tu prestigio social o cultural, pero tampoco te lo quitará. 5. Leer el Quijote debe ser para ti una diversión o un entretenimiento, nunca una imposición. 6. No hay excusas para leer o para no leer el Quijote. La edición en que lo leas no es tan importante.
da igual que sea anotada, de lujo, de bolsillo, da igual que lo leas por internet, que sea una edición pirateada, que sea cara o que sea regalada. También es indistinto el lugar o la época en que lo leas. No hay que tener excusas para leerlo y tampoco para no hacerlo. 7. Tampoco hay que tener condiciones especiales para leerlo. No es necesario saber nada de Cervantes ni del Siglo de Oro para leer el Quijote. Tampoco es necesario ser cervantista, profesor, estudiante, manchego, español o coreano para leerlo. No hay excusas para leer o para no leer el Quijote. 8. Para leer el Quijote basta saber leer y se puede leer con atención o distraídamente y también puedes hacer que te lo lean si te domina la pereza. 9. Para leer el Quijote hay que bajarlo de sus pedestales. Debes olvidar que Cervantes era un escritor genial y que se trata de una obra maestra. El Quijote no enseña nada especial. Don Quijote y Sancho no son personajes eternos si tú no quieres que lo sean para ti. 10. El Quijote no es más que un libro, por tanto, después de leer el Quijote te puede gustar o no gustar. Y estos 10 puntos se concentran en uno, como los mandamientos. No obligarás a tus hijos, alumnos, amigos, novios, amantes, subordinados, ciudadanos o súbditos a leer el Quijote bajo ningún concepto. La libertad y la felicidad son condiciones esenciales para la lectura del Quijote y son las condiciones del propio Quijote. Así que yo recomiendo muy encarecidamente que leáis el Quijote y que disfrutéis con él y que, como dice uno de los puntos, le bajemos del pedestal, sepamos que Cervantes era un genio, sí, pero bueno, vamos a verlo en el texto, no porque nos lo cuenten, ¿no? Entonces, digamos, este decálogo me sirve para rebajar un poco la tensión, para, digamos, quitar solemnidad a la lectura y cambiar la solemnidad por pasión. Yo he sido un apasionado del Quijote. De hecho, cambié unas vacaciones escolares con 15 años. Yo no quería irme con mi familia a ningún sitio porque era la época en que disfrutaba con mis amigos en el pueblo y mi madre estaba empeñada en ir a la playa. Entonces, yo una vez me fui porque me compró las obras completas del Cervantes y no es que yo fuera un ratón de biblioteca y me pillaron riendo cuando leía. Dice, ya está con los Mortadelos, porque era apasionado de Mortadelo y Filemón, y curiosamente no estaba riéndome con los Mortadelos, estaba riéndome con el Quijote. Eso tengo que decir que intrigó a una de mis hermanas que se leyó también el Quijote ese verano, porque decía, hombre, si se ríe es por algo, ¿no? Si se ríe es por algo. Bien, ¿por qué desmitificación del Quijote en la literatura hispanoamericana? ¿Por qué América? Fijaos, el Quijote, con el paso del tiempo, como insisto, ha llegado a ser un mito, ha llegado a ser un mito nacional, ha llegado a representar, por ejemplo, para nosotros los castellano-manchegos y los manchegos, pues es muy importante en el sentido de que en cierta medida nos da una seña de identidad que es real y que ha crecido a lo largo del tiempo y que desde la configuración de la comunidad de castellana-manchega, es muy evidente. Y eso nos ha quitado cierta perspectiva. Lo es así para todos los españoles, al menos desde el siglo XIX, desde que, digamos, entra la academia por decirlo así, a controlar aspectos del Quijote tan peregrinos como el aspecto de Don Quijote y Sancho. Sabéis que nosotros sabemos cómo es Don Quijote y Sancho porque la academia organiza un concurso cara al centenario de 1905 para proveer a todas las escuelas, ayuntamientos. Entonces no había casas de la cultura como esta, pero había casinos y había otros lugares donde la gente se reunía. Iconografía, es decir, imágenes de Cervantes, Don Quijote y Sancho. Y también, en algunos casos, de otros personajes,
de pasajes como la aventura de los molinos o como Dulcinea del Toboso y otros personajes, ¿no? Entonces es un concurso y el que gana el concurso pues distribuyen copias de este. Entonces tenemos una visión unificada, ¿no? Si vemos la iconografía del Quijote anterior a 1905 es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque los artistas de forma libre, como Gustave Doré, por ejemplo, digamos, retratan a Don Quijote y a Sancho pues de forma libre, ya digo, y no se unifican. Pero a partir de 1905 la Academia Española de la Lengua quiere, por decirlo así, ordenar las cosas, ¿no? Un error. A los españoles, desde luego, pues sí, nos influye, tenemos esa imagen, pero los hispanoamericanos que desde los años 20 del siglo XIX se habían independizado piensan lo contrario, que eso no va con ellos. Entonces los hispanoamericanos son los que han leído el Quijote de una forma más libre, más crítica, incluyendo la parodia, la sátira sobre el mismo desde... digamos desde su independencia. Hay que tener en cuenta, y hay que admitirlo así, que aunque seamos muy amigos, la independencia se produjo después de una guerra. Entonces, en 1821, los mexicanos, los colombianos y los peruanos eran de todo menos amigos de España. Una parte de ellos, también había españolistas, por decirlo así. Entonces, el Quijote, mejor dicho, rechazar el Quijote era un signo de identidad para ellos. Porque igual que España lo convierte en signo de identidad nacional, ellos lo rechazan. ¿Qué ocurre a finales del siglo, en el año 98? Que la guerra de Cuba, se pierden las últimas dos colonias americanas, Puerto Rico y Cuba. No es que se independicen exactamente, sino que los americanos invaden las dos islas y las independizan de España, ayudan a los independentistas, y hay una corriente curiosamente fraternal de todos los países que hasta entonces, incluso en sus himnos nacionales, cuando veis las elecciones de Chile, de cantar así, nosotros no tenemos letra en el himno nacional, ¿no? Pero ellos lo cantan con mucho fervor. A veces hablan mal de España en esas letras porque constituyeron su independencia contra España, ¿no? Bueno, se ha tratado de disimular, tal. Entonces, ¿qué ocurre en el año 98? Pues que España pierde sus colonias y ya deja de ser el antiguo imperio, ese enemigo tan tremendo de Felipe II, de Carlos V, Felipe II y todos los Austrias, ¿no? Tan negros, ¿no? Y las colonias americanas empiezan a recuperar una especie de añoranza de la madre patria, ¿no? Se empieza a utilizar esa palabra, la madre patria. Se empieza a hablar de hispanidad en igualdad de condiciones. No es que la metrópoli y las colonias, sino países, amigos, parientes, madres e hijos. Y fundamentalmente Rubén Darío, uno de los grandes poetas nicaragüense, pero hispanoamericano y también español, vivió mucho tiempo en España. Hace poco en televisión española pusieron La princesa Paca, que es un biopic de la última mujer española de Rubén Darío, y la verdad es que estaba bastante bien hecho. Por si queréis recuperarlo, está por ahí en televisión española. Es un escritor muy amigo de esta generación, donde vemos a Valle Inclán, a Antonio Machado, a Manuel Machado, a Unamuno, a Pío Baroja, a Zorín, que se preocupan mucho del Quijote, es decir, que leen el Quijote de una manera entrañable, que le quitan, al mismo tiempo que le dan, que lo mitifican de alguna forma. Por ejemplo, el viaje por la Mancha de Azorín es muy mitificador, hace que mucha gente venga a La Mancha a ver la tierra del Quijote, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, es una lectura, por decirlo así, muy interesante porque coloca en su sitio muchos asuntos, ¿no? Y Rubén Darío, que era pariente también de ellos, que el modernismo no deja de ser una forma, el 98 no deja de ser la forma española del modernismo, escribe varios textos sobre el Quijote
uno de sus poemas, se llama Letanía de Nuestro Señor Don Quijote, es muy conocido. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de sueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga el brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Así acaba el poema. ¿Qué es para Rubén Darío el Quijote? Es el representante del idealismo español, hispánico, también hispanoamericano, frente al pragmatismo militar, hay que decirlo así, de los Estados Unidos, que cada vez que un país de Latinoamérica no hacía lo que él quería, perdón, estoy alérgico, se invadía pues, toda Centroamérica, ¿no? Entonces, se dieron cuenta los americanos que el enemigo ya no era España, que no tenía potencia naval, por cierto, se acabó precisamente en Cuba, y que el enemigo venía del norte. Entonces, el conflicto pasa entre los latinos y los anglosajones. Y Don Quijote es el representante del temperamento latino. Del temperamento latino caracterizado, sí, por el idealismo, por el valor, por la fantasía, por la búsqueda, digamos, por una mirada imaginativa a la vida, ¿no? Frente al rigor organizador de los norteamericanos. Entonces, hay otro cuento de Rubén Darío que se llama DQ. Se llama así, DQ. Así inquietantemente, ¿no? Es la historia de un soldado de la guerra de Cuba que antes de entregar las banderas se caracteriza por su aspecto, ¿no? Que se parece curiosamente al que ganó el premio de la Academia de la fisonomía del Quijote, ¿no? DQ. No saben cómo se llama, pero en sus objetos personales tiene las iniciales DQ. Entonces, él se destaca por ayudar a los heridos, por siempre, digamos, darle ánimos, ¿no? Es un tipo callado, extraño. Y cuando entregan las banderas ante los norteamericanos, de repente sale corriendo y se arroja por un precipicio. Y lo que suena es como metal. Es decir, no suena que un cuerpo, digamos, más o menos haya caído, sino metal, ¿no? Y entonces el cura, que está, uno de los sacerdotes que hay allí en el destacamento, dice: ya sé quién es, tengo aquí su descripción. Saca el Quijote y lee la descripción de Don Quijote, ¿no? Y el metal es que se cae con su coraza y con su armamento de caballero, ¿no? Entonces, Don Quijote pierde, pero no se rinde. Antes de entregar sus banderas, incluso prefiere suicidarse. Bueno, una forma de suicidio bastante simbólico, ¿no? Bueno, es decir, a partir de 1905 las cosas cambian, ¿eh? Las cosas cambian, las relaciones entre América y España se reconducen. Me he saltado un párrafo interesante que habla de cómo llegó el Quijote a América en el siglo XVII. Y quiero recuperarlo solo por una cosa, porque en España también pasó, pero no hay testimonios, y es muy grave, ¿no? En América, como había muchos criados, esclavos negros, lamentablemente, había muchas fiestas. O sea, la gente, los españoles, los criollos, pues tenían que trabajar poco. Y entonces se dedicaban mucho a las fiestas. También había fiestas en España, pero menos, ¿no? Y esas fiestas se recogían en publicaciones, descripciones, ¿no? Entonces, hay una descripción de México de 1607, fijaos, la de México es 1621, es un poco más tardía, en donde aparece un pliego mexicano donde aparecen que Don Quijote, Sancho y Dulcinea se pasean por las calles de la Ciudad de México en una fiesta de carnaval, en una fiesta de máscaras. Y antes todavía, en el recibimiento en el Virreinato del Perú del Marqués de Montes Claros, en octubre
o noviembre de 1607, fijaos, 1605 se publica El Quijote, pues en el Perú en 1607 ya se organiza lo que ellos llamaban una sortija, que es una fiesta caballeresca un poco bufa, donde estaban el caballero de la ardiente espada, el caballero antártico, el dudado furibundo, el caballero de la selva, el caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, acompañado del cura, del barbero, de la infanta Micomicoma, de Sancho Panza y hasta el yelmo de Mambrino. 1607, en una ciudad cerca de Cusco, en Perú, organiza una fiesta que es una mascarada, que en realidad es una fiesta de estas que emula lo que leían en los libros de caballería y que nos dice muy bien que el Quijote y las figuras de Don Quijote y Sancho y todo el Quijote fue leído de una forma paródica, divertida. Eran personajes para reírse. Igual que yo he visto aquí, no sé si en Quero hay, pero en algunos pueblos de La Mancha hay gigantes y cabezudos que tienen las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? E incluso, todas las figuras del Quijote, ¿no? Entonces, es interesante ver que esta mirada paródica, ya digo, desmitificadora sobre el Quijote ya aparece, ¿no? Yo voy a tratar muy brevemente, porque no quiero quitaros mucho tiempo, voy a hablar solamente para que os suenen los nombres, aunque seguro que suenan, de algunos escritores hispanoamericanos del siglo XX que leyeron el Quijote y que a algunos les gustó y otros no, y a otros no, y lo dicen. Y la forma en que terminó gustándoles a todos. Entonces creo que eso podemos proyectarlo en todos nosotros. Si no lo hemos leído, tenemos la gran oportunidad de leerlo, ¿no? El primero es Borges. Jorge Luis Borges es un escritor argentino que vivió también en España. Ya digo que vino a España en plena Primera Guerra Mundial, después de vivir en Suiza, cuando se les acabaron el dinero a su padre, que quería operarse de la vista en Suiza. Se vino al sitio de España más barato que había entonces, que era Mallorca, porque era el sitio donde más barato, no había turismo todavía. Bueno, encontró algunos turistas, interesante, ¿no? Está muy bien. Y era un gran lector del Quijote, pero un gran humorista. Un tipo muy divertido que todo el rato estaba, a veces incluso diciendo lo contrario de lo que pensaba, ¿no? Tiene un famoso elogio a Quevedo, que yo he oído en Villanueva de los Infantes elogiar, que en realidad es una crítica. Está diciéndole que Quevedo es muy bueno. Dice, Quevedo no es un escritor, es una literatura. En realidad está diciendo que Quevedo solo ha quedado para los chistes de Quevedo. Bueno, tampoco tanto. Él era gran admirador de Quevedo. Y tiene un cuento. Él tuvo un problema personal muy importante, muy grave. Estuvo a punto de morir. Se dio con una puerta en la cabeza, tuvo una septicemia, una infección generalizada, estuvo en coma varios días en el hospital y por fin se despierta. Entonces le dice a su madre, con la que tuvo muy buena relación, dame papel y lápiz. Y empieza a escribir una cosa para ver si había conservado sus capacidades mentales, y escribió una cosa que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, uno de sus primeros cuentos, porque él era poeta fundamentalmente antes. Y lo lee la madre, y la madre se quedó muy preocupada, porque realmente no sabía si su hijo había perdido su capacidad mental, ¿no? Él había escrito antes de este cuento varios textos sobre el Quijote muy interesantes, porque de alguna forma recogen una admiración profunda al Quijote. Pero luego, cuando es un poco mayor, lo que hace es reírse de su propia admiración y animar, por decirlo así, a la lectura del Quijote a través de copiando el modelo de Cervantes, que es la risa. Entonces, Pierre Menard es un cuento, no sé si alguien lo ha leído, es un cuento que parece una reseña literaria en la que dice que un escritor francés, Pierre Menard, que muere en el año 39,
que es de la generación, digamos, de principios del siglo XX, muere en Nimes, en un pueblo de Francia conocido por los toros, muy, muy ligado a España, muere y deja una obra que es bastante extraña. Dice, la obra conocida son fragmentos de distinto tipo, dice, pero lo importante de Pierre Menard, dice el autor, que no pone su nombre, es la obra secreta. Dice, la obra secreta es subterránea, heroica, impar, y consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Quijote y un fragmento del capítulo 22. ¿Cómo? Sí, ha escrito 2 capítulos del Quijote y un fragmento de otro. Literalmente. Exactamente el mismo Quijote. Entonces, la broma consiste en que el Quijote de Pierre Menard y el Quijote de Cervantes son idénticos. Pero él afirma que, por supuesto, que no lo son. El Quijote de Pierre Menard es mucho más ambicioso. El Quijote de Pierre Menard dice... El Quijote dice... el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi más infinitamente rico que el primero. Porque que Cervantes escribiera el Quijote en el siglo XVII no tiene gracia, o sea, no tiene mérito, pero que lo escriba literalmente un escritor modernista del siglo XIX, pues es bastante más complejo. Dice, en el fondo es muy fácil, dice, alguien podría decir que imposible, dice, simplemente es conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros y contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y 1918, ser Miguel de Cervantes. Dice, Pierre Menard estudia este procedimiento y lo descarta por fácil. Dice, ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo que hacerlo a través de las experiencias de Pierre Menard. Bueno, la verdad es que el cuento está lleno de guiños culturales y dice una cosa muy divertida. Dice, ¿por qué el Quijote? Dice, porque el Quijote dice, el Quijote me interesa profundamente, pero no me parece, dice, ¿cómo lo diré? Inevitable. No puedo imaginar el universo sin Edgar Allan Poe. Dice, pero el Quijote para mí es un libro contingente, es innecesario, es decir, le quita valor al Quijote, ¿no? En realidad es uno de los homenajes más importantes que tiene el Quijote en América y lo hace utilizando la parodia para leerlo, para hacerlo así. Borges, al que tuve ocasión de conocer cuando vino a recibir el premio Cervantes, precisamente a hablar del Quijote, decía una cosa muy divertida. Lo dijo en aquella ocasión. Dice, yo leí el Quijote de pequeño. Lo leí en inglés, porque su padre hablaba en inglés, su abuela era inglesa y tenía una biblioteca en inglés. Su padre era profesor de inglés en la Universidad de Buenos Aires y dice, me gustó muchísimo. Después lo he leído otras veces en castellano. Dice, siempre me ha parecido una mala traducción del original inglés. Bueno, es una broma personal que él solía contar muchas veces, las encontramos una y otra vez en sus entrevistas, ¿no? Siempre me ha parecido una mala traducción del original inglés, ¿no? Esta mirada, digamos, hacia el Quijote es la que intento transmitir, a que muchos escritores hispanoamericanos hacen. Sobre Pierre Menard, sobre Borges y sobre el Quijote se podía escribir tesis. De hecho, ya hay escritas tesis, ¿no? Magias parciales del Quijote, parábolas de Cervantes y el Quijote, poemas como Un soldado de Urbina. Son microcuentos como uno que se llama Un problema, que es que imagina que en Toledo se descubre un papel con el texto arábigo del Quijote
de puño y letra de Cide Hamete y, digamos, no tiene nada que ver con el Quijote. Se descubre que el traductor del Quijote, el morisco que traduce el Quijote en Toledo, que le pagan por hojas, ha inventado un texto que no se parece nada al original de Cide Hamete, Benengeli. Bueno, hay muchas interpretaciones de este tipo y quiero mencionar muy levemente lo que son los microcuentos, ¿no? Los microcuentos son pequeños textos narrativos donde el Quijote es uno de los protagonistas más importantes. ¿Por qué? Porque el microcuento necesita contar con lo que se llama un marco. Entonces, si tú dices un día Don Quijote o una tarde Dulcinea del Toboso hizo tal cosa, ya tienes detrás toda la novela, con lo cual no tienes que tomar antecedentes de este texto y la narración se produce en unos segundos. Por eso se llaman microcuentos. Son cuentos que no abarcan más de una página aproximadamente, aunque hay muchas. Kafka había hecho ya un pequeño cuento desmitificador que se llama La verdad sobre Sancho Panza. Sancho Panzas, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró con el correr de los años, mediante la composición de cierta cantidad de novelas de caballería, en horas de atardecer y de la noche, apartar hasta tal punto a su demonio, al que luego llamó Don Quijote. Es decir, intentan ver el lado B del Quijote. Kafka por un lado, pero escritores hispanoamericanos como Borges, como hemos visto, Marco de Nevi, que escribe uno que se llama Dulcinea del Toboso, dice, leyó tantas novelas que terminó perdiendo la razón. Se hacía llamar Dulcinea del Toboso, en realidad se llamaba Aldonza Lorenzo. Se creía princesa y era hija de aldeanos. Se imaginaba joven y hermosa, tenía 40 años y la cara picada de viruelas. Finalmente se inventó un enamorado al que dio el nombre de Don Quijote de la Mancha. Esta mirada desde la perspectiva femenina del Quijote de Marco de Nevi es muy interesante en el microcuento, y Arreola, otro escritor mexicano, habla: en un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso, hubo un hombre que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta. Prefirió el goce manual de la lectura. Bueno, Arreola. Bien, casi todos los escritores hispanoamericanos han tenido que, antes o después, que enfrentarse con el Quijote. Un momento espectacular es cuando les han dado el premio Cervantes. Porque, claro, incluso los que nunca han citado el Quijote, algunos de ellos, vamos a ver muy rápidamente a García Márquez, claro, te dan el premio Cervantes si eres Juan Carlos Onetti o eres Carpentier o eres Borges y tienes que escribir o eres Vargas Llosa y tienes que escribir sobre el Quijote. Entonces es muy interesante los discursos, y por cierto recomiendo vivamente el discurso que ayer dio Eduardo Mendoza para recibir el premio Cervantes. Lo podéis escuchar o lo podéis leer, ahí está en la prensa incluso, porque esa mirada reproduce perfectamente el proceso, digamos, de estos escritores hispanoamericanos de desmitificación. Primero lee el Quijote demasiado serio, no lo entiende muy bien, lo abandona, luego lo ve como un proceso cultural que tiene que imponerse, y finalmente ahora en su vejez, en su gran vejez, Eduardo Mendoza reconoce que va al Quijote a reírse. Va al Quijote a reírse y a aprender de literatura de paso. O sea que leed el Quijote de Eduardo Mendoza, que aunque sea en catalán, bueno, ya sabéis que el Quijote acaba en Barcelona, y allí se da cuenta de que es personaje de una novela, ve en la imprenta de Barcelona que él es el protagonista de una novela, lo cual es muy interesante. Bien, García Márquez no ha recibido el premio Cervantes porque después de ser premio Nobel ha rechazado cualquier otro premio que le han entregado, y aunque se lo han querido dar varias veces, no ha querido. García Márquez no escribe del Quijote. De hecho, García Márquez tiene una triste memoria del Quijote cuando era pequeño. Un escritor, un profesor español, exiliado, tal Casalins, le animó a leer el Quijote. Dice, ya que quieres ser escritor, pues ponte con el Quijote. Y le dio el Quijote. Dice, pero no me causó la conmoción prevista por el maestro Casalins. Me aburrían las peroratas sabias del caballero andante
y no me hacían la menor gracia las burradas del escudero, hasta el extremo de pensar que no era el mismo libro del que tanto se hablaba. Sin embargo, me dije que un maestro tan sabio como el nuestro no podía equivocarse y me esforcé por tragármelo como un purgante, a cucharadas. En este momento estoy leyendo textos de sus memorias, que se llaman Vivir para contarlo. Opta por una solución jocosa y yo diría que hasta escatológica, aunque fina. Dice, por fin logra leer... Cuando aparece un amigo, por cierto, parecido al amigo que aconseja Cervantes en el prólogo del Quijote, es decir, estos amigos que en realidad no existen, dice, hice otras tentativas en el bachillerato donde tuve que estudiarlo como tarea obligatoria. Lo aborrecí sin remedio, hasta que un amigo me aconsejó que lo pusiera en la repisa del inodoro y tratara de leerlo mientras cumplía con mis deberes cotidianos. Solo así descubrí, como una deflagración, y lo gocé del derecho y al revés, hasta recitar de memoria episodios enteros. Bueno, sutilmente escatológico. Dice, bueno, al final, en el baño, dice luego en otra entrevista, dice, desde entonces fui de Quijote diario. Adiós, gracias. Lo que quiero decir es que el Quijote, que a nosotros nos parece tan importante, para otra gente no lo es. Evidentemente García Márquez, cuando es premio Nobel, tiene que ser quijotesco, pero en su novela él niega las relaciones. Lo conoce porque se ha empeñado. Sin embargo, los críticos dicen, sí, Melquíades, el autor del manuscrito de Cien años de soledad, es Cide Hamete. Es Cide Hamete Benengeli, ¿no? Bueno, mire, voy a mencionar, para ir terminando, ¿sí? Dos escritores que son muy conocidos, que además los dos son doctores honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha, y está aquí el rector, digamos, cerca del rector que me puede tal, que aceptaron el honor de ser doctores honoris causa, precisamente porque venían a esta tierra, porque venían a la tierra del Quijote y porque venían a la Universidad de Castilla-La Mancha. Uno es Carlos Fuentes y otro es Mario Vargas Llosa. Además, mi pequeña vanidad se creció cuando tuve la oportunidad de defender. Sabéis que los actos de honoris causa hay alguien, un mantenedor, alguien que defiende, ¿no? Que tiene que convencer al claustro universitario de que vote para que este señor sea del miembro del claustro como honoris causa. Bueno, es una ceremonia y yo defendí a los dos y tuve éxito. Quiero decir que los dos son doctores honoris causa y tenemos bonitas fotos vestidos de toga, que están muy bien, ¿no? Carlos Fuentes, al contrario que García Márquez, es un escritor mexicano muy conocido. Carlos Fuentes, desde pequeño disfrutó del Quijote. De hecho, se conserva un cómic que me parece que hizo a los 14 años, dibujado, que publicó la librería FENAC en el 2015, me parece, que es un cómic, es decir, un tebeo del Quijote. Muy mal dibujado, pero es interesante, que ya le gustaba el Quijote. Es uno de los grandes teóricos sobre la novela hispanoamericana, en español e internacional. Y como acaban de citarse, es el autor de una seña, una especie de marca, que es el territorio de la Mancha. Para él, la Mancha está constituida no solo por los que nacimos o nos instalamos en esta tierra, sino es una tierra cultural, es la tierra del mestizaje. El mestizaje de América, el mestizaje de aquí, de las tres culturas, el mestizaje anterior a los romanos, el mestizaje que nos hace llegar a América ya mestizos y que nos hace mezclarnos allí. Hay que decir, y esto entre paréntesis, que a veces no de forma, digamos, demasiado pacífica. El mestizaje es fruto muchas veces de la violencia del conquistador sobre la población indígena, bueno, casi siempre. Pero es cierto que eso da lugar a una cultura riquísima, y esa es la cultura que recoge el Quijote. Y por eso aparece Cide Hamete, y por eso aparece el Toledo, digamos, de las un poco, digamos, arábigo.
Entonces, Carlos Fuentes escribe varios textos, los que no voy a hablar, pero es muy interesante su evolución. Primero cree que es un texto muy serio, luego cree que es un texto fundamental para la cultura, la teoría del mestizaje, hasta que finalmente crea eso del territorio de la Mancha y dice: pertenecemos al territorio de la Mancha todos los que disfrutamos el Quijote, o todos los escritores que han escrito después del Quijote con esta especie de mirada pícara, humorística, desmitificadora. Entonces es muy interesante ver la trayectoria de la lectura de Carlos Fuentes y la última vez que cuando vino aquí, lamentablemente luego murió, nos dio esa mirada desmitificadora. Hablaba de Bakhtin y de el carnaval, la idea de que el Quijote y Sancho son personajes del carnaval, ¿no? Eso es, digamos, da lugar a toda una teoría de la bakhtiniana, carnavalesca del Quijote, muy interesante, que muchos otros escritores han usado. Y finalmente Vargas Llosa. Vargas Llosa, simplemente decir que, hay que admitirlo, tampoco le gustó el Quijote cuando era pequeño. Dice, hay textos suyos, que uno de ellos lo leyó cuando lo hicieron académico de la Española, dijo que no. Dice, me parece que he cambiado el discurso de Vargas Llosa por el de Eduardo. Bien, dijo que no le había gustado, pero que leyó las rutas del Quijote de Azorín y a partir de ese momento se interesó por el Quijote. Es decir, ya mayor, cuando leyó la ruta del Quijote, fue cuando eso. Entonces, Vargas Llosa es muy interesante porque hizo la tesina sobre Tirán lo Blanc, porque un profesor suyo le dijo que en el Quijote ponía que era el mejor libro del mundo para el cura del Quijote. Pero todo el mundo pensaba que era irónico, que lo que estaba diciendo el cura era que era el peor libro del mundo. Y él, con esta rebeldía típica de los 17 años, hizo su tesina de licenciatura sobre el Tirán lo Blanc, que se llama Carta en defensa del Tirán lo Blanc. Cartas de batalla por Tirán lo Blanc, ¿no? Que está en el prólogo de la edición del Tirán de Alianza. Es fantástico el libro. Y luego, es decir, él quiso elogiar a Tirán creyendo que de alguna forma estaba como... Porque él decía, es que es un libro buenísimo. Y es que era verdad. Cada vez la gente piensa con más razón que no era irónico el cura del Quijote cuando decía que era el mejor libro del mundo. Dice, ¿por qué? Dice, porque los caballeros se mueren en su cama y tienen miedo antes de entrar en batalla. No como en los libros de caballería. Y al final Don Quijote es alguien que muere en su cama y que tiene miedo cuando, sí, por muy valeroso que sea, tiene miedo antes de entrar en una batalla. Tiene un libro precioso, Vargas Llosa, que se llama La orgía perpetua, que no es una invitación al libertinaje, como pudiera parecer, o sí, es una invitación al placer de la lectura. Pero lo hace a través de un libro que es de Flaubert, que se llama Madame Bovary. Madame Bovary es una señora que se vuelve loca por leer novelas románticas y quiere practicar ese romanticismo engañando a su marido y teniendo una aventura con un tipo así guapete que ya pasa por la ciudad, ¿no? Entonces, es la quijotina, como digamos, ¿no? Que quiere reproducir ese mundo leído en la realidad, ¿no? Es un libro derivado del Quijote, en cierta medida. Es decir, Vargas Llosa habla de Tirán, habla de Madame Bovary, por no hablar del Quijote. Y ya cuando le dan el premio Cervantes, dice, pues tendrá que hablar del Quijote. Pues no, habla de Azorín. Habla de la lectura del Quijote según Azorín. Es decir, la vida, las rutas del Quijote según Azorín. Es decir, es un tipo que le da vuelta y llega a reconocer, y el texto no sé si lo tengo aquí, dice que es que de pequeño fue muy frustrante para él. Fue muy frustrante
para leer el Quijote, que la presión que hicieron sobre él fue muy frustrante y tuvo que recogerlo cuando ya era un adulto y después de leer, por decirlo así, bibliografía, como la de Azorín. Por eso me remito a mi decálogo: leed el Quijote con placer, leedlo con todo el corazón. Sabed que es un libro muy importante, que es un mito, que es para nosotros un signo de identidad para los castellano-manchegos, pero también saber que está escrito por un hombre mayor, 60 años, cerca de 60 años, que mira las cosas con una especie de lejanía, que se ríe siempre sin maldad, que parodia al mismo tiempo que está admirando lo que parodia, y que, afortunadamente el Quijote es un libro tan grande, y no lo digo para ensalzarlo en el sentido sino que puede ser leído a todos los niveles. Así que os animo a leerlo, pero tampoco os quiero poner presión, sobre todo a los más jóvenes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Matías. Muchas gracias. La verdad que me he quedado sorprendido porque, como seguramente a muchos de los que estéis aquí, yo cuando leí el Quijote, pues lo leí entero hace 20 años. Me pasó igual en el bachillerato, decían que había que leer el Quijote y pues uno no fue capaz, leí capítulos. Y hace 20 años lo leí en una PDA, en esta querida universidad que viajábamos tanto. Pues en una PDA, que ahora de estas pequeñitas, es como una tablet ahora grande, pero pequeñita, como un móvil, me leí el Quijote. Y la verdad que fue cuando empecé a disfrutar. Seguramente cuando uno se va haciendo, como bien has dicho, casi todo el mundo con la madurez va reconociendo un poco lo que es la obra en sí, ¿no? Bueno, estamos en el turno de preguntas, a ver si alguien tiene alguna sugerencia, alguna cuestión que comentar a Matías, que seguramente os quedará contestar. Y no sé, Cervantes para mí es lo más. Hace unos años, estaba trabajando, llegó una chica, una compañera mía que llevaba trabajando con ella, y me dice: te tengo que confesar una cosa. Y me dice: mi abuelo es muy famoso. Claro, yo me quedé mirando y digo: mi abuelo famoso, y no es muy famoso, es un poeta famosísimo. Y yo dije: pues un abuelo como yo, que escribe poesía, que escribe relatos y ya está, ¿no? Y me dijo: soy la nieta de Rubén Darío. Y yo, la verdad, casi me pongo de rodillas y digo: Mariluz Darío se llama. Eres la nieta de Rubén Darío y no me lo has dicho hasta ahora. Y no me contó nada de su abuelo, yo creo que no lo valoran. No valoran, y bueno, era la primera mujer. La segunda mujer es la abuela de Rosa Villacastín. Y no valoraba que era su abuelo un poeta, pues, por lo que estamos recorriendo, lo que nos gusta escribir, lo que nos gusta leer, lo más mágico, ¿no? Mi padre una vez me dijo que La Mancha solo tenía tierra, nada más tiene. Hoy tengo que decir a mi padre, que está en el cielo, que La Mancha tiene tierra y tiene el Quijote, porque desde luego que llegar a casa ahora, que lo tengo en casa, voy a empezar a leer el Quijote, pero con estos sentimientos, porque me has emocionado y mucho. Mi hija está haciendo turismo, termina este año y ya no quiero enrollar más, pero ha recorrido medio mundo y me ha dicho que el trabajo de fin de grado va a ser de la ruta del Quijote. Me he casado con un gallego y yo pensaba que le iba a enseñar La Mancha y él me cogió de la mano y me llevó al Toboso. Y me enseñó él La Mancha y no tengo que estar muy agradecida porque lo que has dicho, lo que me has emocionado, y creo que a todos tenemos una cosa que no nos hemos valorado nunca, y otro que estas jornadas nos han servido a los manchegos para valorar lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Pues si no hay ninguna otra pregunta por ahí. Nada, simplemente quería agradecerle, que me gusta este feedback, ¿no? Después de una conferencia, y digamos que yo he puesto algo de corazón en la propuesta y me agrada mucho que se devuelva también en la misma sintonía. Gracias. Sí. Una pregunta muy fácil para los que tienen bola de cristal y adivinan el futuro. ¿Quién va a ganar la guerra? ¿Va a ganar la guerra los que, el grupo de cervantistas que cargáis las tintas en el tema del Quijote como libro divertido, que en Norteamérica tiene bastante
seguidores el tema del funny book, o va a ganar la guerra la visión clásica posterior al romanticismo del Quijote como libro serio, dechado de virtudes, didáctico y plúmbeo. Así de fácil. Sí, sí, es fácil, ¿no? Yo creo que ahora mismo creo que la está ganando la versión lúdica, ¿no? Y además basada, por decirlo así, también no solo en la pura lectura gratuita o placentera, sino en conceptos, bueno, tenía aquí algunos señalados, bakhtinianos, que de alguna forma responden a lo que es la tradición de la novela. La novela nunca ha sido un libro de texto, ni siquiera ha sido un libro filosófico, a pesar de que ha servido para inspirar pensamientos e ideologías, ¿no? Es un libro fundamentalmente mestizo, una mezcla de géneros de las que no habló Aristóteles. No existía, sí existía, pero no habla porque realmente no la entiende muy bien, ¿no? Entonces, ahora mismo con conceptos como el dialogismo, la carnavalización, sobre todo el perspectivismo, se entiende una novela como El Quijote como algo que es una masa, digamos, que cada uno adapta a su propia lectura. Entonces, lógicamente, si un filósofo o un teólogo lee El Quijote, pues probablemente, como si la lee, ahora veo a Guardia Civil, ¿no? Pues como si la lee un militar, pues lee aspectos del Quijote que le interesan, ¿no? Pero cada vez es más evidente en la crítica que El Quijote, para el propio Cervantes, era un libro divertido, era un libro de buen humor, como diría su compañero. ¿Quién va a ganar la guerra? Cada 20 años aproximadamente hay ciclos. Lo que decía Althusser en los años 60 empezó a dejar de ser admitido esta especie de seriedad sentenciosa sobre el Quijote. Entonces va a haber ciclos, no, esa guerra es infinita, no va a acabar. Sí. Primero los de atrás, sí, ¿no? El Quijote es vuestro libro favorito y otra pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Quijote? ¿Mi opinión? Yo, sí, para mí es mi libro favorito. Y tengo que reconocer además que antes de esta... Bueno, pero yo empiezo antes. Y que leí El Quijote antes de leerlo, digamos, en esta edición que me regaló mi madre para convencerme de las vacaciones, en un cómic. Tampoco pasa nada. Es decir, acercarse al Quijote de muchas formas para mí es muy interesante. Para mí también. Lo que sí que os daría un consejo, pero seguramente lo darán vuestros profesores, es que leáis. Lo que sea, pero que leáis. Yo se lo digo a mi hija, no sé el caso que me hace, pero lo que sí os diría que leáis, ¿vale? Que creo que es lo más importante. A ver, otro de allí detrás, rápidamente. A ver, aquella niña. ¿Por qué el Quijote es tan bueno para nuestra cultura? ¿Por qué el Quijote es tan bueno para nuestra cultura? Luego una pregunta, ¿eh? Está bien, está bien. No sé cómo responder. Para nuestra cultura, por ejemplo, para todos los que estamos aquí, el Quijote, yo tengo una idea que, en fin, no es mía, por supuesto, y es que la Mancha se ha constituido con el Quijote. El término Mancha, que por supuesto tiene antecedentes medievales, y no nos retrata hasta que no aparece el Quijote. Entonces el Quijote, que es un libro de fantasías, de alguna forma tiene un carácter performativo de construir una región. De hecho, hay muchos que creen que La Mancha era una parodia. Vivir en el territorio de La Mancha era vivir en ninguna parte. Los archivos de La Mancha era como decir los archivos de nada, ¿eh? Y de hecho La Mancha tiene una segunda lectura. En el siglo XVII decir La Mancha, que alguien tenía una mancha, era una mancha de sangre. Entonces, cuando Don Quijote dice, cuando Cervantes escribe Mancha,
está diciendo muchas cosas. Está hablando de La Mancha, de esta tierra, por supuesto, que figura geográficamente y culturalmente, pero también está diciendo, bueno, es un territorio, digamos, al que no aspiramos. ¿Cómo se constituye La Mancha culturalmente? Gracias al Quijote. Quiero decir que probablemente si no hubiera habido Quijote, esto se llamaría solo Castilla. Castilla la Nueva, como se ha llamado mucho tiempo. Es decir, ¿es importante para nosotros que se llame La Mancha? Pues yo creo que sí, por ejemplo. Pero te vuelvo a repetir, el Quijote es importante para uno mismo si quieres que lo sea. No te obligues a que lo sea porque los demás te lo digan. Acércate a él y que sea importante para ti. Bueno, a ver. ¿Qué recomendaciones darías a nuestros profesores para trabajar el Quijote? Depende de la edad. Depende de la edad. Yo, en fin, supongo que os he aburrido un poco, pero yo intento adaptarme a mis estudiantes. Hay estudiantes extranjeros que jamás han leído el Quijote, otros que vienen a leer el Quijote. Y hay estudiantes, aunque parezca mentira, que estudian español o filología hispánica, que digo, es que no les gusta leer. O sea, tenemos que incitar un poco a las cosas, ¿no? Consejos, pues digo que la obligación no lo parezca. Es decir, los profesores tienen que incitar a leer sin que parezca que sea una obligación. Hace tiempo tuvimos un doctor honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es el gran escritor y teórico Humberto Eco, ¿no? En el castillo de Calatrava fue el acto del doctorado, y dijo: soy la única persona que conozco en mi generación a la que le gusta una novela llamada Los novios, de Manchón, una novela italiana llamada Los novios. ¿Por qué? Porque mi padre me la prohibió, la tenía bajo llave, yo le robé la llave, abrí la vitrina donde estaban Los novios, la leí, me pareció fabulosa, me encantó, la volví a dejar en su sitio, cerrada, y al año siguiente en el instituto me obligaron a leer Los novios. Nadie de mis compañeros de curso la leyó con gusto, algunos, los más aplicados, la leyeron pero la odian. Dice, el único que ama Los novios de Manchoni en Italia que yo conozca soy yo, porque la leí, digamos, no por obligación, sino todo lo contrario, porque estaba rompiendo Leer el Quijote, digamos, secreto, tampoco está mal. Así que no lo parezca, que no sea una obligación, que parezca una obligación. A ver, perdón. Y he comprobado in situ el amor que tienen allí a nuestra Mancha, más bien representada por el Quijote. Es tremendo que, por ejemplo, en La Habana hay más monumentos a Cervantes o al Quijote o Sancho que en casi todas las ciudades españolas, menos 4 o 5. Por ejemplo, Fidel Castro, nada más subir dar el golpe, la revolución, hizo 1 millón de ejemplares, edición 1980. A mí me gustaría que cogieran al azar 20 personas en La Habana y 20 en Madrid o en España. Ganarían ellos por haber leído el Quijote, quizá porque les obliguen, pero que además les gusta el Quijote. Lo digo que en los cubanos en general, por lo que sea, pues se han imbuido, pero con alegría, también quizá con obligación. Y después la Universidad del Quijote, yo en mis viajes, no digo que vivo en la provincia de Toledo, en Moscú, en Turquía, en Suecia, digo, vivo near el Toboso, y saben dónde vivo. Claro. Si digo en la provincia de Toledo, quizá no tanto. Pues sí, nos pasa a nosotros con la universidad. Sí. Que decimos la Universidad de La Mancha, del Quijote de La Mancha. Pues lo que he dicho es que allí se lee el Quijote con mucha pasión, porque en el fondo el Quijote no es local, aunque sea de La Mancha, sino que es universal, como se ha dicho. Entonces, el mejor sitio donde se refleja esa universalidad es en América. Yo soy gran devoto de cervantistas americanos. Gracias. Muchas gracias.